El idealismo. El idealismo es una corriente filosófica que sostiene la existencia de las cosas en el mundo. Depende de las ideas presentes en el espíritu humano. Es un conjunto de corrientes filosóficas que se oponen al materialismo. Para el idealismo, el mundo exterior, o sea, todo lo que existe fuera de nosotros, depende del yo, también llamado sujeto o conciencia. El idealismo se opone al materialismo y al fisicalismo, y afirma que no es posible conocer nada con independencia de la mente. Su nombre proviene de la cercanía con la lógica científica, que inicialmente se basó en esa misma concepción de lo real, como algo que puede ser descubierto mediante la experimentación. En este video vamos a hablar de los principales representantes del idealismo en filosofía, una corriente que afirma las ideas son más importantes que el resto de las cosas, que en realidad es un constructo de la mente y que las cosas existen si hay una mente que pueda pensarlas. Asimismo, debemos tener en cuenta que el idealismo es una de las corrientes filosóficas más longevas y fructíferas de la historia. Nace con Platón y continúa con grandes filósofos como René Descartes, Wilhelm Leibniz, Immanuel Kant o Friedrich Engels. Principalmente tenemos que explicar de manera breve que la filosofía idealista es una evolución a lo largo de la historia. Esta inicia en la Grecia 4 a.C. y la figura de Platón, este fue el responsable de poner la primera piedra de una corriente, que después se bifurcaría en varias vertientes con diversos representantes. Principalmente el idealismo platónico es el primero de los idealismos y establece la primacía de las ideas por encima de todo, así como la existencia de dos mundos o dualismo ontológico. El idealismo objetivo se trata de una evolución de idealismo platónico y entre sus representantes descartan Leibniz, Hegel, Bolzano o Diletti. En el idealismo subjetivo, esta corriente afirma que las ideas dependen de la subjetividad del individuo que las percibe. Dentro de esta corriente destacan Descartes, Berkeley, Kant y Fichte. En el idealismo alemán se desarrolló en la Alemania de los siglos XVIII y XIX, destacando en el idealismo trascendental de Kant y el idealismo absoluto de Hegel. No obstante, todas estas corrientes confluyen y parten de la tesis general que establece la idea que es más importante, tal y como indica la propia etimología de la palabra, que significa doctrina de las ideas. En el comienzo, para Platón, las ideas constituyen en una realidad suprasensible y extramental. Hace una duplicación de la realidad. Por un lado estaría el mundo sensible, el mundo de los objetos físicos, y por el otro estaría el mundo inteligible, el mundo de las ideas. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma. El primero pertenece al mundo físico y la segunda al mundo de las ideas. El mundo de las ideas es estático, permanece ahí, se encuentran las esencias o formas, modelos de todo lo que hay. El mundo físico es una copia del mundo de las ideas y la realidad del primero se debe a su participación en el segundo. En tanto
que participa de las ideas. El mundo sensible es real. La felicidad para Platón consiste en la contemplación de las ideas, algo a lo que todo ser humano aspira, llevando por su propia naturaleza. Mientras que en el idealismo alemán, el ideólogo y creador de esta corriente del pensamiento fue Immanuel Kant. Esta corriente filosófica se interesó por establecer novedosas ideas sobre la manera de conocer del ser humano. Se desarrolló en Alemania y los principales pensadores esta corriente fueron Kant, Fichte, Schelling y Hegel. La realidad de las cosas solo se comprende a partir de la conciencia que tiene el ser humano sobre dicha realidad. En este sentido, el idealismo alemán se opone a la tradición realista, que consiste en identificar la realidad de las cosas con el pensamiento. Finalmente, las características hablan de rechazan la noción del dumeno o cosas en sí. No existe nada que esté más allá de la realidad conocida. No hay distinción entre la realidad pensada y la realidad en sí mismo. Potencian el papel activo del sujeto. Concluyen que absolutamente todos los aspectos de la realidad conocida son una consecuencia de la actividad del sujeto cognoscente. La razón no se identifica con ninguna razón finita. Participa que la identifica con lo que es infinito, cuya expresión más clara en el mundo humano es Dios. El proceso por el cual la razón o infinito da lugar a la realidad tiene lugar en el tiempo y sigue un orden, al que dieron el nombre de la dialéctica. Una consecuencia de las tesis anteriores es la clara tendencia panteísta. Las tres variantes principales del idealismo alemán son el idealismo subjetivo o Fichte, el idealismo objetivo de Schelling y el idealismo absoluto de Hegel. Gracias por escuchar.